Capítulo 116. Lo que yacía dentro. Mientras me dirigía hacia la pared del barranco, buscando desesperadamente un lugar para esconderme, otro golpe profundo sacudió el suelo. Una ráfaga de viento perdida sopló a través del valle, dispersando la nube de polvo y revelando una figura sombreada, ahora completamente visible. Era demasiado tarde para esconderse. La presión sofocante que había sentido en la cima del acantilado se multiplicó por 10 por la proximidad de la criatura. El peso de la misma me dejó sin palabras. Con otro rugido devastador, dio un paso más hacia mí. 2 comidas cayendo frente a mi casa, y justo antes de mi sueño profundo. ¡Qué suerte para mí!, dijo la bestia de Maná. Nunca imaginé encontrarme cara a cara con un oso titán, pero seguro que nunca hubiera esperado que tuviera solo la mitad de mi tamaño, tal vez 1 metro de altura, o que tuviera la capacidad de hablar. Oso titán, mi trasero, no había nada de titán en eso. Tal vez solo era un cachorro. En cuyo caso, esta era una buena oportunidad. Me mantuve firme, sin saber cómo proceder. Hubiera preferido evitar una confrontación directa con esta bestia de Maná hasta que supiera más sobre él. La presión que la bestia había emitido no era broma, independientemente de su apariencia. Si este oso titán fuera solo un cachorro, no me gustaría tener nada que ver con un adulto. O tal vez era un adulto y tenía la capacidad de alterar su tamaño como Sylvie. El oso titán miró a la pantera muerta frente a él antes de volver a mirarme. Esta comida no va a ninguna parte. Debería empezar contigo, gruñó la bestia, lamiéndose los labios. No había forma de que yo pudiera salir de esto sin luchar. Bajando mi postura, me preparé para defenderme. Esperaba que el oso titán viniera a atacarme, pero se quedó en su lugar. De repente, la bestia de Maná empujó su pata en mi dirección, de alguna manera impulsándome hacia atrás. La campana atada a mi cintura sonó burlonamente mientras caía sobre el suelo duro. Jadeé, aliviado de que solo fuera vómito lo que acababa de ahogar y no sangre. ¿Qué demonios fue eso? Me sentí como si me hubieran disparado en el estómago con un cañón. Volviendo a ponerme de pie, me concentré en el oso titán, que estaba a unos 10 metros de distancia. ¡Oh! Una comida dura, resopló el oso. La vista de un oso no más alto que mi codo, de pie sobre 2 patas y hablando coherentemente, era una vista extraña, pero no tenía tiempo para divertirme. Su ataque definitivamente había sido una especie de hechizo de largo alcance, pero no entendía por qué no había sentido Maná. El oso levantó lentamente su pata, como si se burlara de mí. Tan pronto como el oso se balanceó, activé Mirage Walk y usé Burst Step. Sentí un dolor repentino y agudo en la pierna izquierda. Mirando hacia abajo, pude ver sangre fresca fluyendo de una herida en la parte posterior de mi pantorrilla. Esperaba que su ataque fuera como el último, pero este hechizo invisible había tomado la forma de algo afilado. Tampoco pude sentir la firma de Maná de este ataque. El oso titán ya no sonreía. No había esperado que esquivase otro de sus ataques. «Deja de correr», gruñó, balanceando su pata una vez más. Inmediatamente cayendo al suelo, evité por poco el ataque de corte, mechones de pelo recién cortado caían sobre mi nariz. Había sido una apuesta arriesgada, pero después de ese último hechizo lo había descubierto. Cuando cortó con su pata, el ataque que se lanzó también fue un corte agudo. Cuando golpeó, como lo había hecho en el primer movimiento, fue un ataque de fuerza contundente. El titán golpeó hacia mí, enviando otra bala de cañón invisible en mi dirección. Incluso después de concentrar Maná en mis ojos, no pude ver el ataque, no tuve más remedio que apartarme ciegamente del camino. El hechizo de la bestia de Maná golpeó mi costado y sentí que mis costillas se rompían. Sin darme tiempo para prepararme de nuevo, el oso agitó su otra pata, liberando otro hechizo inmediatamente después del primero. El movimiento que había hecho para esquivar el ataque anterior había sido demasiado amplio para poder evitar este también. Apretando los dientes, convoqué más Maná para proteger mi cuerpo, esperando el impacto. La fuerza del hechizo del oso titán me tiró del suelo. La sangre brotó de mi pecho cuando se formaron 4 cortes horizontales justo debajo de la clavícula. Maldita sea, me atraganté, suprimiendo el dolor abrasador. No sería capaz de manejar más golpes directos.
Necesitaba acercarme al oso, pero para hacerlo necesitaba ser capaz de esquivar sus ataques. El oso titán gruñó con confianza, claramente consciente de mi estado vulnerable. No estaba seguro de cómo pudo manifestar esos hechizos casi imperceptibles, pero había una forma de averiguarlo. Poniéndome de pie temblorosamente, esperé. Para el oso titán, debe haber parecido que me había rendido. Su sonrisa dentuda y animal se hizo aún más amplia cuando se lamió los labios de nuevo con anticipación. Justo cuando el oso titán levantó su pata, pateé firmemente el suelo frente a mí, creando una nube de polvo y bloqueándome de su vista. 4 garras inmediatamente cortaron la nube de polvo que había levantado entre la bestia y yo, permitiéndome, apenas, ver qué tan amplio era el ataque. Luego usé Burst Step para evitarlo. Maldita sea, escupí, apretando los dientes contra las agudas punzadas de protesta en mis piernas. Rodando por el suelo y saltando de nuevo sobre mis pies, me preparé de nuevo. Conocía el hitbox de uno de sus ataques ahora y podía arreglármelas con eso. Sin embargo, todavía necesitaba poder esquivar completamente el ataque con la menor cantidad de movimiento posible si quería esquivar todos sus ataques y cerrar la distancia entre nosotros. Sonreí sin alegría al recordar el entrenamiento de Cordry. O esto fue una coincidencia increíble, o Winsome era de hecho un demonio calculador. Cuando el impaciente oso titán lanzó otro ataque, esta vez con un empujón de su pata, levanté otra nube de polvo. Tuve que reaccionar de inmediato cuando el hechizo abrió un agujero a través de la nube de polvo y forcé otro Burst Step. Cuanto más corras, más doloroso será para ti y menos de ti me quedará para comer. La risa depredadora de la bestia de maná fue seguida por un pulso de presión sofocante. Está bien, no correré más. Me quedé quieto, con las manos en alto. La expresión en el rostro del oso, una mueca triunfante, era casi humana, y casualmente lanzó otro ataque cortante con el golpe de su pata. Ahogué un grito de dolor mientras ejecutaba la maniobra modificada de Burst Step en la que había estado trabajando. Mi cuerpo se movió 1 metro hacia la derecha, y el golpe que debería haberme hundido en el pecho apenas rozó mi hombro izquierdo. La herida profunda en mi pierna izquierda comenzó a sangrar más fuerte por la repentina presión que había ejercido para usar Burst Step. Un pequeño cráter se había formado bajo mis pies por la pura fuerza del movimiento. A pesar del éxito de mi nueva habilidad de movimiento, el dolor profundo en mis músculos se estaba volviendo cada vez más insoportable y estaba lleno de dudas. ¿Finalmente había encontrado un enemigo que estaba más allá de mí? Basándome en pura voluntad y mi propia terquedad, concentré más maná en la parte inferior de mi cuerpo. No había luchado durante 2 vidas para morir en una zanja por las garras de un animal salvaje. El oso titán rugió de frustración, luego cargó hacia mí. Cada paso aplastante resonó dentro del barranco hasta que sonó como un escuadrón de caballería completo cargando hacia mí. Explosión. Mi visión se volvió borrosa mientras me impulsaba hacia la derecha. El suelo se agrietó una vez más con la fuerza de mi aterrizaje, a unos 2 metros de distancia. El primer paso me dejó apretando los dientes por el dolor. Usar Burst Step nuevamente había enviado una explosión de agonía a través de la parte inferior de mi cuerpo, y mis piernas casi cedieron por el estrés. Cuando sonó la campana, revelando mi posición, cerré mi boca en un gruñido determinado, tragando los gritos de dolor que se acumulaban en mi garganta. Ejecuté Burst Step una vez más para alcanzar a mi oponente. La cabeza del oso titán giró con el sonido de mi campana, pero en ese momento ya había cerrado la brecha. El oso titán se estremeció cuando aparecí junto a él, sus ojos oscuros muy abiertos por la sorpresa. Ya había concentrado maná en mi puño hasta tal punto que brillaba ligeramente. Mi puño aumentado se enterró en el estómago del pequeño oso, creando un fuerte ruido sordo al impactar. El cuerpo de la bestia de maná salió disparado hacia la pared del barranco, chocando contra el costado del acantilado rocoso del que me había caído. Entumecido por el dolor, mis piernas finalmente se derrumbaron, y el suelo frío pronto estaba presionando contra mi mejilla. Mis tareas finalmente completadas, con las últimas fuerzas que me quedaban, arranqué la campana de mi cintura y la aplasté en mi mano antes de que mi visión se oscureciera y me desvaneciera en la inconsciencia. Punto de vista de Winsome. A mi llegada al desfiladero, inspeccioné la escena. Había una pantera plateada tendida muerta, el suelo debajo de ella empapado en sangre.
Había cráteres en el suelo y en las paredes que rodeaban las rocas cercanas, que estaban marcadas con cortes profundos. ¿Qué había pasado exactamente aquí? Vi al chico en el suelo y un cráter hundido en el lado del acantilado. ¿El chico había venido hasta aquí? Arthur estaba en un estado lamentable. Arrancando la última de sus ropas andrajosas, pude sentir que tenía al menos 3 costillas rotas, y las heridas en su pecho eran demasiado profundas para ser consideradas una mera herida superficial. Sin embargo, las lesiones más preocupantes estaban en sus piernas, que estaban manchadas de un color púrpura y rojo enfermizo, aparentemente por una hemorragia interna. No pude evaluar completamente la gravedad de sus heridas, pero sabía que tenían que ser tratadas pronto. ¿Estaba mal por mi parte haber dejado a Arthur solo así? Lord Indrat me había ordenado que le diera al niño espacio para crecer solo, pero al ver el estado en el que se encontraba ahora, me di cuenta de que podría haber muerto. Después de tratar al niño lo mejor que pude, enfoqué mi atención en la criatura en el centro del cráter en la pared rocosa del barranco. Parecía un cachorro de oso titán, pero eso no tenía sentido. Un cachorro de este tamaño ni siquiera tendría la fuerza para defenderse, no debería haber sido capaz de herir al niño de esta manera. Un oso titán adulto medía al menos 10 pies de altura y su grueso pelaje le ofrecería una defensa superior, pero incluso un adulto no habría sido capaz de causar tanta devastación. A no ser que... Cuando me moví para mirar más de cerca al cachorro de oso titán, su cuerpo comenzó a retorcerse de manera antinatural. De repente, su estómago se hinchó y un tentáculo negro brotó del interior de la bestia de maná muerta, retorciéndose frenéticamente antes de que se desplomara, inmóvil. Por supuesto. A pesar de la situación, una sonrisa de satisfacción se formó en mi rostro. Eso lo explicaba todo, pero pensar que Arthur fue capaz de derrotar a uno. Suspiré. Una sanguijuela demoníaca. Era un espécimen verdaderamente raro, tan inteligente como asqueroso, y nativo solo de Epeotus. Por sí mismo, era débil, pero cuando se aferró a una bestia de maná, pudo poseer el cuerpo del anfitrión y fortalecer su núcleo en un grado asombroso. Teniendo en cuenta lo grande que había crecido la sanguijuela demoníaca dentro del cachorro, estaba claro que este monstruo definitivamente era mucho más fuerte que un simple oso titán. El niño había tenido suerte. El cuerpo del cachorro aún era frágil. Si la sanguijuela hubiera poseído un oso titán adulto, de nada servía postular posibilidades alternativas. Estaba seguro de que Arthur no lo sabía, pero había hecho bien al apuntar al estómago del cachorro, ya que allí era donde residía la sanguijuela demoníaca. Si la sanguijuela hubiera tenido la fuerza para llegar al cuerpo de Arthur mientras estaba inconsciente, incluso Lord Indrat no habría podido salvar al niño sin dejarlo lisiado. Saqué la sanguijuela demoníaca del cadáver y aplasté el parásito en mi mano. Aquí estás. Abrí mi mano para ver un orbe blanco brillante que la sanguijuela demoníaca había estado refinando dentro del oso titán. Regresé al chico y coloqué el orbe blanco dentro de su boca. Tus dificultades han valido la pena tremendamente, Arthur. Fin del capítulo 116. Gracias por escuchar.